La ciudad seguía en pie, pero sus muros ya estaban rotos por dentro. Los hombres caminaban, comerciaban, hablaban, pero sus ojos ya no veían. Había movimiento, pero no dirección. Había palabras, pero no verdad. Y entonces Jeremías lloró, no porque no lo escuchaban, sino porque lo que decía ya estaba sucediendo y nadie quería verlo. Era como gritar en una habitación llena de espejos rotos, donde cada reflejo muestra solo una parte y ninguna acepta el todo. Él hablaba de una advertencia, pero no era una amenaza, era una súplica disfrazada de profecía, un susurro antes del colapso. Y ahora dime algo, ¿no sientes que vivimos algo parecido? Las calles llenas, las redes saturadas, las agendas repletas, pero el alma vacía. No por falta de estímulos, sino por exceso de desconexión. Lo que Jeremías vio en su tiempo no fue un castigo, fue un reflejo de lo que pasa cuando el corazón se aleja y Dios en silencio observa, y ese silencio es lo que más pesa. No es un abandono, es una pausa, una espera sagrada, porque cuando el alma deja de escuchar, el cielo deja de hablar, no para castigar, sino para preservar a quien aún puede recordar. Jeremías lloró no por el juicio, sino por el olvido, y hoy esa misma lágrima vuelve a caer, no sobre piedras, sino sobre vidas que ya no oran, sobre promesas que se archivan, sobre llamados que se apagan en el ruido de lo urgente. Hay algo dentro de ti que sabe que esta voz no es nueva, es un eco, como si alguien te estuviera diciendo desde hace tiempo: vuelve antes que se cierre la última puerta. Despierta antes que la advertencia se cumpla en ti, porque la profecía no es futura, es presente, silenciosa, y está caminando al lado tuyo, como una sombra que no habla pero observa, y tú lo sabes, lo sientes, en el cansancio que no se explica, en la nostalgia por algo que nunca viviste, en esa sensación de que algo está a punto de romperse, como estaba en tiempos de Jeremías, y ahora ha vuelto. No se trataba solo del pueblo, se trataba del estado del alma colectiva, se trataba del eco de una generación que empezó a caminar sin preguntarse hacia dónde. Jeremías no veía una destrucción inmediata, veía algo más lento, más profundo, más peligroso. Una enfermedad que se alojaba en lo invisible y que convertía lo sagrado en rutina, lo eterno en olvido y lo verdadero en algo negociable. Era como si el pueblo hubiera empezado a vivir en modo automático, poniendo máscaras sobre máscaras, rezando de labios hacia afuera, mientras el alma se iba secando por dentro. Y ahora, siglos después, el mismo espíritu adormecido ha regresado, pero con otra cara. Hoy ya no son templos físicos los que se abandonan, sino los templos interiores. Corazones que dejaron de ser morada para la presencia y se llenaron de estrategias, de lógica, de prisas. Jeremías hablaba, pero cada palabra que soltaba parecía chocar contra un muro, no porque fuera difícil de entender, sino porque nadie quería sentir. Y lo más triste es que nosotros lo entendemos, porque lo hemos vivido también. ¿O no te ha pasado? ¿No has sentido ese vacío que aparece justo después de hacer todo bien? Esa sensación de haber seguido el camino correcto y, aún así, sentirte perdido, como si algo esencial se te hubiera escapado entre los dedos, como si la voz de Dios aún estuviera ahí, pero tú ya no supieras cómo reconocerla. Hay algo en este mundo moderno que nos enseña a correr, pero no a volver, a construir, pero no a restaurar. Y esa era la advertencia de Jeremías. No todo lo que parece fuerte permanece, no todo lo que luce brillante tiene vida dentro. Era una advertencia, pero también era un llamado silencioso a regresar, a recordar, a soltar el ruido, a mirar el alma. Porque si el enemigo no puede destruirte desde afuera, intentará adormecerte desde dentro, con distracciones,
con éxitos vacíos, con bendiciones que se vuelven sustitutos de la voz de Dios. Y tú lo has sentido. Ese momento en que todo está bien por fuera, pero algo dentro de ti clama por significado, no por respuestas lógicas, no por soluciones rápidas, sino por una presencia, por una señal, por una palabra viva que vuelva a encender lo que ya parecía apagado. Y aquí estamos, escuchando, no con los oídos, sino con las grietas del corazón, porque hay un tipo de palabra que no viene para informar, sino para despertar. No dice esto es lo que pasará, sino esto ya te está pasando hoy. Si no detienes el paso, olvidarás quién eres. La herida no es lo peor es acostumbrarse a vivir con ella como si fuera parte de ti. Jeremías veía al pueblo como una casa que aún tenía paredes, pero ya no tenía alma. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces has sentido que tú también sigues en pie, pero no del todo vivo? ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no preocupar a nadie? ¿Cuántas veces oraste esperando que del cielo llegara algo más que silencio? Y ese silencio, aunque dueleno, es rechazo, es espera. Es como si el cielo dijera: te estoy mirando. Estoy más cerca de lo que crees, pero no puedo gritar si tú no quieres oír. Y quizás por eso estás aquí ahora, no por casualidad, sino porque hay algo dentro de ti que aún no se ha rendido, a pesar del cansancio, a pesar de la confusión, a pesar de esa sensación de estar caminando en círculos espirituales. Hay algo dentro de ti que aún quiere creer, y eso es lo que Dios espera. No perfección, no teología impecable, no una fe que nunca duda, solo una llama pequeña que no se apaga. Una lágrima interna que aún clama por sentido, una habitación vacía que aún está dispuesta a ser llena. Jeremías habló, pero hoy es tu alma la que está escuchando. Y si estás sintiendo esto ahora, sí, tus pensamientos se están alineando con algo que no puedes explicar, es porque el cielo sigue hablando. No con truenos, no con rayos, sino con esa voz suave que suena como tú mismo, pero más profundo, y esa voz está diciendo: no es tarde, no has perdido el camino, solo necesitas recordar que fuiste creado con propósito, que tu alma aún tiene eco, que lo que hoy parece ruina puede volver a ser morada. Y si crees y tan solo crees, aunque no veas aún el camino completo, entonces ya comenzó el regreso. Porque el primer paso no es hacia afuera, es hacia adentro, es hacia esa parte olvidada que aún te llama, esa parte que está diciendo: ahora creo, en lo que aún no veo. Hay un tipo de fractura que no se ve, que no aparece en exámenes médicos, que no tiene síntomas visibles, pero que cambia todo. Es una grieta en lo más profundo, una especie de eco roto que resuena cuando todo está en silencio, una pérdida invisible que arrastra el alma hacia adentro sin que nadie lo note. Jeremías lo veía y por eso lloraba, no porque el templo estuviera sucio, sino porque el corazón del pueblo ya no sabía lo que era temblar ante lo sagrado. Seguían cumpliendo rituales, seguían diciendo las palabras correctas, pero lo hacían con el alma apagada. Y eso es lo que más duele: no dejar de creer, sino seguir creyendo, pero sin sentir. Como cuando repites una oración que antes te hacía llorar y ahora solo suena como una frase más. Como cuando vas al mismo lugar sagrado, pero ya no se abre nada dentro de ti. Como cuando sabes que Dios existe, pero no sabes si todavía te habla. Esa es la fractura de la que nadie habla, la que no sangra, pero intoxica desde dentro. Jeremías caminaba entre los suyos, pero ya no los reconocía. No porque sus rostros hubieran cambiado, sino porque sus miradas ya no contenían fuego. Y eso es algo que también tú has sentido, ¿verdad? Has mirado al espejo y, aunque veas tu cara, sabes que no todo está en su lugar. No físicamente, sino espiritualmente. Como si una parte de ti se hubiera quedado atrás en algún punto del camino.
como si tu alma estuviera tratando de recordarte algo, pero el ruido exterior no la dejara hablar. A veces no sabemos en qué momento exacto se rompió la conexión. Solo sabemos que un día comenzamos a hacer las cosas por inercia. Te levantas, cumples, respondes, das lo mejor de ti. Pero llega la noche y sientes ese mismo vacío envolvente. Esa sensación de que falta algo, de que por más que hagas hay un lugar dentro de ti que sigue esperando. Y lo más profundo de esta herida es que a veces crees que ya no tiene solución, que ya has probado todo, que ya oraste, ayunaste, gritaste, lloraste y el cielo no cambió de tono. Pero no es que el cielo haya cambiado, es que tal vez tu alma se fue alejando sin darte cuenta, no por rebeldía, sino por fatiga, por decepciones acumuladas, por silencios prolongados. Y entonces el alma comienza a construir muros, muros que dicen no esperes demasiado, no suees tan alto, no abras el corazón otra vez. Pero esos muros, aunque te protegen del dolor, también te aíslan de lo divino. Y llega un momento en que te das cuenta no es que dejaste de creer, es que empezaste a vivir como si nada sagrado pudiera tocarte de nuevo. Eso es lo que Jeremías veía, ese adormecimiento espiritual que convierte profecías en cuentos y milagros en casualidades. El pueblo no había dejado de adorar, pero sí había dejado de arder. Y tú, con toda tu historia, con todo lo que has pasado, ¿no sientes que algo dentro de ti también se apagó un poco? No es culpa, no es castigo, es el resultado de vivir en un mundo que desacraliza todo, que convierte la fe en contenido, que transforma la espiritualidad en estrategia, y el alma que fue hecha para el misterio comienza a marchitarse, no por falta de conocimiento, sino por falta de asombro. Y tal vez, sin saberlo, tú también comenzaste a olvidar cómo se siente ser tocado por lo eterno. No hablo de eventos extraordinarios, sino de momentos sutiles, como cuando una palabra te hace llorar sin razón, o cuando una canción se siente como un suspiro del cielo, o cuando alguien te dice Dios está contigo y tú, aunque no lo ves, lo sabes. Esos momentos no desaparecieron, solo que a veces el alma necesita ser sacudida para volver a sentirlos. Y eso es lo que esta advertencia viene a hacer, no a condenarte, no a sealarte, sino a mostrarte que aún hay algo vivo dentro de ti, algo que no se ha rendido, algo que, aunque roto, aún recuerda cómo arder. Y ese recuerdo es suficiente para comenzar. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas estar dispuesto a volver a sentir, a quitarte las capas, a bajar la velocidad, a permitir que lo sagrado te toque incluso si no sabes cómo responder. Porque a veces el primer milagro es simplemente sentir otra vez. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora mismo. No con ruido, no con fuego, sino con esta voz suave que toca tus grietas, como un dedo invisible que recorre la herida no para abrirla más, sino para recordarte, no todo está perdido. Y entonces el cielo dejó de hablar, no con rabia, no con juicio, sino con ese tipo de silencio que pesa más que 1000 palabras. No era ausencia, era una pausa, un espacio invisible entre lo dicho y lo que aún no podía ser revelado. El pueblo seguía caminando, los rituales seguían ocurriendo, las voces repetían las promesas, pero la presencia ya no respondía. Jeremías sentía el peso de ese silencio. No era que Dios se hubiera ido, era que el alma del pueblo ya no sabía cómo invitarlo a quedarse. Y eso es lo que muchos de nosotros sentimos hoy. No es que hayamos dejado de orar, no es que hayamos cerrado del todo la puerta, es que sin darnos cuenta, nuestra alma ha comenzado a vivir sin expectativa. Hacemos nuestras oraciones, pero ya no esperamos respuesta. Cantamos canciones, pero ya no nos conmueven. Leemos palabras sagradas, pero ya no vibran en nosotros. No porque hayan perdido poder, sino porque algo dentro de nosotros se ha acostumbrado al eco.
ese eco que resuena cuando hablamos al cielo y todo parece quedarse igual. Y sin embargo, en ese mismo silencio, Dios también habla, no con frases, no con visiones, sino con esa tensión sagrada que aparece en el alma cuando algo invisible comienza a moverse. Es como un temblor sin terremoto, una fragancia sin origen, una brisa sin viento. No lo puedes explicar, pero sabes que algo está a punto de pasar. Ese era el sentimiento que rodeaba a Jeremías, una presión espiritual que no venía de afuera, sino de dentro, como si el cielo estuviera conteniendo su voz esperando que el alma volviera a sentir. Porque Dios no grita donde no hay silencio, y a veces necesitamos vaciarnos de todo ruido para escuchar lo que siempre estuvo. Pero eso duele, duele esperar, duele no entender, duele sentir que algo se apagó y no saber cómo encenderlo otra vez. Duele sentir la tensión de estar entre lo que fue y lo que aún no llega. Duele estar en el umbral de lo sagrado sin poder entrar del todo. Y mientras tanto seguimos funcionando, trabajamos, reímos, respondemos mensajes, llenamos nuestras agendas, publicamos versículos, escribimos amén con fe débil, y nadie lo nota, pero tú lo sabes, tú sabes que por dentro hay un silencio más profundo que cualquier oración, un espacio que ni siquiera el consuelo humano puede llenar, y ese espacio no es maldición, es Seal. Es el lugar exacto donde Dios espera, donde no hay espectáculo, donde no hay fórmulas, donde solo queda el alma y su hambre verdadera. El silencio de Dios no es abandono, es intimidad. Es como un padre que se sienta al lado del hijo, no para hablar, sino para compartir el mismo suspiro. Es como un fuego que no arde por fuera, pero sigue consumiendo por dentro. Es como una carta que no se ha abierto aún, pero ya está escrita con tu nombre. Y si estás sintiendo eso ahora, esa tensión invisible, ese espacio entre la fe y la incertidumbre, entonces estás más cerca de lo sagrado de lo que imaginas. Porque hay cosas que solo se revelan en el umbral, entre la puerta que no se abre y la decisión de no alejarte. Jeremías no fue escuchado al principio, pero no dejó de hablar, porque él sabía que había un remanente, unos pocos que aún sabían llorar por dentro, que aún se estremecían al oír su nombre, que no confundían prosperidad con propósito, ni confusión con condena. Y tú eres parte de ese remanente, aunque estés cansado, aunque no tengas todas las respuestas, aunque tus oraciones hayan perdido palabras, aún estás aquí, aún estás buscando, aún estás esperando, aún sientes que algo del cielote está observando. Y eso basta para que el silencio comience a quebrarse, porque el cielo no responde a la fuerza, responde al quebranto, no al que grita más fuerte, sino al que se atreve a permanecer, no al que exige seales, sino al que aún cree cuando no las hay. Y si en este momento, mientras escuchas estas palabras, sientes una presión en el pecho, una lágrima invisible, acumulándose un suspiro que no sabías, que guardabas, es porque la presencia está cerca, silenciosa, pero viva, como un perfume sin frasco, como una música sin instrumentos, como un abrazo que no se ve pero se siente en el alma. Y aunque no puedas explicarlo, aunque no tengas certezas, aunque tu mente aún dude, tu espíritu ya está respondiendo, porque Él no necesita hablar para ser escuchado. No todos los silencios son iguales. Algunos encierran distancia, pero otros contienen algo que está por nacer, y eso fue lo que comenzó a sentir Jeremías. No una respuesta directa, no una señal en el cielo, pero sí una certeza que crecía sin permiso. Algo se estaba gestando. En medio del exilio, en medio del olvido, en medio del alma rota del pueblo, algo seguía vivo.
Era como un hilo invisible que unía los escombros con la promesa. Un hilo que no se podía ver, pero que se podía intuir con el corazón abierto. Y tú también lo has sentido. Tal vez fue un día en que no esperabas nada y una frase te quebró por dentro. Tal vez fue una canción, una mirada, una palabra suelta en una oración ajena. Y de pronto algo se encendió. Una parte de ti que ya habías enterrado. Una fe que no sabías que seguía respirando. Una memoria del alma que nunca fue del todo olvidada. Eso es revelación. No es conocimiento, no es doctrina, no es una visión mística ni una profecía espectacular. Es una brisa que toca lo más herido y no lo remueve para exponer, sino para restaurar. Jeremías no trajo soluciones, no dio estrategias, no prometió respuestas rápidas. Lo que trajo fue una revelación invisible. A pesar de todo, Dios aún está aquí. Y esa es la revelación que comienza a visitarte ahora. No estás escuchando esto por curiosidad, no estás aquí por coincidencia, estás siendo llamado, no por fuera sino desde dentro. Hay algo en tu historia que aún no terminó, hay algo en tu dolor que aún está siendo escrito, hay algo en tu espera que no ha sido en vano. Tal vez tú pensabas que Dios se había alejado, pero lo cierto es que Él estaba preparando el momento exacto para que tú volvieras a sentir sin ruido, a creer sin tener que entender todo, a recordar que fuiste creado para algo más que sobrevivir. Esa es la revelación suave, que incluso cuando no sientes nada, algo sigue moviéndose en el mundo espiritual. Que incluso cuando crees que no estás siendo transformado, tu silencio está siendo recogido como oración. Que incluso cuando todos te dan por vencido, el cielo sigue escribiendo una página nueva con tu nombre. Y tal vez hoy esta palabra sea tu primer renglón, porque no hay nada más sagrado que una revelación que toca sin herir, que despierta sin forzar, que susurra: no has sido olvidado. Mira dentro de ti, no con juicio, sino con asombro. Verás que en medio del desgaste hay un rincón que aún guarda esperanza. Verás que debajo de las capas de cansancio hay una semilla que aún late, y esa semilla no es humana. No fue puesta por tus padres, no vino de una predicación ni de un versículo. Esa semilla fue plantada por Dios antes de que tú nacieras, y Él nunca dejó de regarla, aunque tú no lo supieras, aunque tú te alejaras, aunque tu fe se quebrara en pedazos pequeños. Porque hay algo que debes saber: Dios no trabaja con lo intacto, Dios obra con lo roto, con lo que duele, con lo que no tiene forma, con lo que ya no sabes cómo explicar. Y si tú estás aquí escuchando estas palabras con una mezcla de llanto, incredulidad, es porque el momento ha llegado, no para actuar, no para resolver, sino para permitir que el cielo vuelva a entrar, permitir que la fragancia de lo divino empiece a llenar tu espacio interior, permitir que la historia no se termine en la página de la fractura. Jeremías lo supo, lo dijo con lágrimas, lo escribió con dolor, pero también lo susurró con esperanza: volverás, y el Dios que parecía distante te restaurará como quien repara algo valioso. Tú eres ese algo, ese alguien, ese templo derrumbado que aún guarda un altar encendido. Y esta es tu seal, no para correr, no para entender en todo, sino para detenerte y abrirte de nuevo. Porque todo lo que has vivido, todo lo que has perdido, todo lo que te ha dolido, no fue el final, fue preparación. Y si logras decirlo en voz baja, si logras creerlo aunque aún duela, si logras repetirlo con un poco de fe, entonces lo has comprendido. Dios me está preparando para lo que viene. Fue una imagen, pero no como las imágenes que vemos con los ojos. Era más bien un recuerdo, pero de algo que nunca habías vivido. Como si el alma lo reconociera antes que la mente. Como si, al cerrar los ojos, algo se activara dentro de ti.
Una escena antigua, una escena eterna que no estaba fuera, sino en lo más profundo de tu espíritu. Era un campo extenso, desolado, tierra seca cuarteada por el sol y por los saos. Un terreno olvidado donde nada crecía, al menos en apariencia. Y en el centro de ese campo, una figura solitaria cavaba, sin prisa, sin miedo, sin hablar, solo cavaba. Cada palada levantaba polvo seco, cada movimiento parecía inútil, nadie lo miraba, nadie lo entendía, nadie creía que de esa tierra pudiera salir vida alguna. Y sin embargo él seguía cavando. No tenía herramientas sofisticadas, no tenía mapas, no tenía garantías, solo una certeza silenciosa: debajo de esta tierra hay agua. Y cavaba. Día tras día, noche tras noche, bajo el calor, bajo la luna, bajo las dudas, cavaba. El pueblo lo llamaba necio, los sabios lo llamaban iluso, los realistas lo llamaban perdido, pero él no respondía. Su fe no necesitaba defensa, solo perseverancia. Y un día, sin anuncio, sin espectáculo, sin aplausos, el suelo crujió. Un sonido seco, casi imperceptible, como el suspiro de una promesa volviendo a respirar, y de ese punto exacto donde nadie esperaba, nada brotó agua. No era una fuente, no era un río, era solo un hilo de agua viva que comenzó a mojar lo imposible. La tierra al principio no lo creyó. Estaba tan acostumbrada a su sequedad que no supo qué hacer con la humedad, pero el agua insistía. Y la tierra comenzó a ceder, a beber, a despertar. Y entonces sucedió. Una semilla que llevaba aos enterrada, aos olvidada, aos invisible, comenzó a abrirse, sin ruido, sin permiso, sin explicación. Una raíz, una pequeña raíz temblorosa que se abrió paso en lo profundo, que respondió al agua como quien responde a una voz conocida. Era como si esa semilla hubiese estado esperando exactamente ese momento, ni antes ni después. Solo ese instante perfecto en que la tierra, la fe y el cielo se encontraron otra vez. Esa imagen no era una historia ajena, era la tuya. Tú eres ese terreno, tú eres esa semilla, tú eres ese que cava en silencio, y tú eres también ese hilo de agua que viene de lo alto, aunque aún no lo veas. Porque dentro de ti hay cosas que parecen muertas, pero que solo estaban dormidas. Hay oraciones que no fueron olvidadas, solo estaban esperando el momento exacto. Hay promesas que no se evaporaron, solo estaban protegidas en la raíz. Y ahora algo comienza a moverse, no afuera, sino dentro, en lo invisible, en lo que no puedes mostrarle a nadie, en lo que solo tú y Dios conocen. Esa imagen, esa escena, esa memoria que no sabías que guardabas es más que un símbolo, es un lenguaje, porque Dios no solo habla con palabras, Dios habla en visiones internas, en suspiros, en metáforas que solo el alma puede traducir. Y esta imagen que viste, que sentiste, que quizás estás viendo ahora con los ojos cerrados, es un espejo. Una forma de decirte: no estás estancado, estás sembrado. Y lo sembrado no se ha perdido, está escondido, pero vivo, como tú. Porque tú, aunque roto, aunque agotado, aunque a punto de rendirte aún, llevas dentro el deseo original, la semilla eterna, la memoria divina. No eres tierra baldía, eres tierra en espera. Y ese hilo de agua, esa revelación suave que comenzó hace poco, ya te está alcanzando. No lo verás de golpe, pero lo vas a sentir en tu descanso, en tus lágrimas repentinas, en ese anhelo que ha regresado sin que lo llames. Y un día, sin aviso, vas a mirar dentro de ti, vas a ver algo brotar. No será grande, no será inmediato, pero será real, y eso será el comienzo de todo. Algo se quebró, pero esta vez no fue la esperanza. Fue el muro que habías construido alrededor de ella.
ese muro invisible que edificaste con decepciones, con ahos de espera, con palabras que nunca llegaron, con silencios que nadie entendió. Y sin embargo, algo dentro de ti comenzó a moverse. No fue un grito, no fue una respuesta celestial, fue solo una sensación, un pulso interior, un estremecimiento sutil que dijo: esto no es el final, y por primera vez en mucho tiempo no lo dudaste. No porque tu mente estuviera convencida, sino porque tu alma estaba despertando. Era como caminar por un sendero que no se ve pero que sientes bajo los pies. Como si algo antiguo dentro de ti supiera exactamente hacia dónde ir, aunque tú no lo pudieras explicar. Y empezaste a recordar, no con la memoria de la cabeza, sino con la del corazón. Esa que no usa fechas ni palabras, sino sensaciones, aromas, lágrimas y temblores. Recordaste quién eras antes de endurecerte. ¿Quién eras antes de que el mundo te empujara a cerrarte? ¿Quién eras cuando aún te atrevías a creer con todo el cuerpo? Cuando tu fe no necesitaba lógica porque tenía hambre. Y ese recuerdo, esa semilla viva que viste brotar en tu interior, comenzó a tomar forma. No cambió el mundo, no resolvió tus problemas, pero cambió tu forma de estar en ellos. Comenzaste a respirar distinto, a mirar el cielo con ojos nuevos, a escuchar el silencio como si estuviera lleno de respuestas, porque lo estaba, solo que no eran respuestas como antes, no eran ideas, eran certezas sin explicación. Revelaciones que no venían para convencerte, sino para recordarte que nunca estuviste solo. Y eso transformó tu forma de caminar. Ya no ibas corriendo detrás de ceales, ahora ibas caminando al ritmo del alma, sin prisas, sin exigencias, solo con una especie de reverencia silenciosa, como quien ha pisado tierra santa dentro de sí mismo, y todo comenzó a adquirir otro brillo. Lo cotidiano, lo simple, lo que antes pasaba desapercibido, un rayo de sol, un árbol que no mirabas hace años, un verso que siempre habías leído pero ahora parecía estar escrito solo para ti. Ese es el verdadero despertar, cuando no necesitas que todo cambie porque tú ya estás cambiando por dentro, no por esfuerzo, no por mérito, sino porque Dios comenzó a tocarte de nuevo desde adentro, como quien abre ventanas en una casa cerrada, como quien levanta polvo no para ensuciar, sino para revelar lo que estaba escondido bajo las capas del tiempo. Y entonces empezaste a escuchar la voz, no fuerte, no afuera, no en sermones ni canciones, sino dentro, en lo más tuyo, en lo más callado. Una voz que no te ordena, que no te corrige, que no te juzga, solo te llama, con ternura, con paciencia, con esa forma de amar que no exige transformación inmediata, pero sí entrega total. Y tú por primera vez en Aos comenzaste a entregarte, no con grandes gestos, no con promesas ruidosas, sino con actos pequeños de rendición, una respiración lenta, una lágrima que no escondiste, un gracias sin saber por qué, un aquí estoy en medio del cansancio. Y eso fue suficiente, porque para Dios la rendición no se mide en intensidad, se mide en verdad. Y tú, ahora, estás más verdadero que nunca. Estás roto pero disponible. Estás cansado pero sensible. Estás confundido pero despierto. Y eso es todo lo que el cielo necesita para comenzar su obra. Porque cuando el alma se abre, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea con temblores, Dios entra. Y no entra para cambiar lo superficial. No viene con fórmulas, no viene con premios, viene con presencia. Y su presencia, aunque no se véalo, transforma todo. Empieza por dentro, por donde nadie mira, por donde nadie aplaude, por donde nadie puede medir tu avance. Pero tú lo sabes, porque algo en ti ya no es igual. No tienes que demostrarlo.
Solo tienes que sostenerlo como una llama frágil, como una raíz que recién brota, como una promesa que empieza a sentirse aunque aún no se vea. Y ahora lo sabes, no fue tu fuerza, no fue tu sabiduría, no fue tu mérito, fue su misericordia abriendo una grieta en tu muro, para que tú pudieras recordar lo que siempre estuvo ahí. Tu alma aún pertenece al cielo, y el cielo aún te está llamando.